Lo que sí da pie a preguntarnos a todos, ¿es necesaria esa audiencia el 19 entonces? Bueno, mira, eso va a ser un debate. El magistrado, no hay una orden de suspensión, sin embargo, en los medios está que se revoca, que aparte de la admisión, y entonces queda otra situación. Si revocan la orden de que el magistrado juez de garantía dijo que sí tenía competencia, quiere decir que desde el 25 de junio él no tenía competencia. La Corte ha reiterado uniformemente que no podía definir la competencia o al momento del juicio o mediante la admisión de una acción extraordinaria como es el amparo. Ahora ya la Corte va a definir, pero es algo más delicado. El propio fiscal de la causa interviene como tercero en el amparo y dice, hay que admitirlo y hay que resolverlo y estoy de acuerdo. Es más aún, en este caso particular, esta intervención del magistrado Díaz va encaminada a que esto comience sin tantos cuestionamientos. Nosotros hemos hecho todos los cuestionamientos posibles en cuanto a pruebas, pero en cuanto a estas nulidades, entonces ahora que todas las partes estamos de acuerdo, la Corte tiene que definir. Y resulta que como el criterio mayoritario y jurisprudencial es que sí tienen que declinar competencia, ahora buscan mecanismos fuera de la ley. Yo creo que primero que todo, yo no puedo defender a la Corte por principio. Yo tengo que defender los fallos. La Corte tiene un gran reto. Yo no sé en qué vía va a resolver, pero aparentemente esta situación los denigra. Denigra la ética del manejo por los propios magistrados de los negocios a cargo de ellos y deben ser ejemplares, pero peor aún, si se mantiene el fallo que se ha propuesto por el magistrado Ortega, va a haber una tendencia en derecho de la competencia y esto va a ir a su tribunal natural. Si se atreven a variar por encima de la ley esos conceptos, primero descalificando a los magistrados, cosas que siempre habían acusado. Y segundo, estamos en albores de que se esté dilatando definir la situación real de Ricardo Martinelli. Martinelli llega el 11 de junio del 2018. Estamos a cumplir 6 meses el otro mes de su detención físicamente en Panamá. Y no conoce ni se existió una audiencia de imputación. Lo que preguntamos todos los que somos legos en derecho. Si esto pasa a la competencia de los tribunales inferiores, ¿bajo qué sistema? ¿Penal acusatorio o el sistema inquisitorio? En el mismo proyecto que está circulando establecen un punto que es el sistema penal acusatorio ordinario. Sería el sistema penal acusatorio. Y la pregunta es, ¿cuál sería la situación del expresidente? Jessica. La situación del expresidente sería evaluada por un juez de garantía en la esfera del sistema penal acusatorio. En Plaza Ágora tendríamos la discusión del caso del señor Ricardo Martinelli, en caso de que declinen competencia. En caso de que declinen competencia, obviamente hay una presión mediática para que se revierta ese fallo. Es decir, lo que pasa, yo creo que nunca ha pasado algo parecido. Más aún, es peor porque cuando se anuncia la audiencia para el 19, inmediatamente hay una actuación política del órgano ejecutivo. Y se anuncia que el 21 se va a nominar a nuevos magistrados para el 22 comenzar su discusión. Pareciera que los tiempos judiciales los determinan los intereses en torno al caso Martinelli. Y eso, aunque sea casual, está provocando un elemento tóxico, negativo. Por otro lado, como en un reportaje que ustedes han sacado durante 2 días del doctor Manuel Puente, especialista en Derecho Informático, nosotros lo que estamos debatiendo es cómo me vas a acusar con pruebas que no tienen el estampado o la originalidad. Y ahora resulta que ya nos olvidamos del contenido del fondo para entonces discutir y desviarnos y violarle a Ricardo Martinelli su presunción de inocencia y manejar mediáticamente un tema que gracias a Dios Ricardo Martinelli está enfrentando, pero que ningún otro panameño hubiera podido tratar de enfrentar a las condiciones preconstituidas. Y yo creo que esto es bien necesario analizar. Es una pregunta que también la hago a todos, porque el llamado caso Pinchazos en la justicia ordinaria son realmente 4 casos que están tocándose en 4 juzgados distintos. ¿Cómo se haría
pues con esto. Serían los 4 casos donde creo que hay 1 o 2 que ya incluso hay una resolución, hay fallos. Mira, primero que los 2 casos de pinchazo que se están llevando en la Corte, en la carpetilla 138-15, esos 2 delitos que se imputan ahí no son igual al original por el cual se compulsó el expediente a la Corte Suprema de Justicia. El otro caso, que es el caso de un peculado de la compra de la máquina, ahí hay un dictamen de la Contraloría General de la Nación, y la pérdida de la máquina hay un sobreseimiento provisional que está cada uno en un tribunal totalmente distinto. Pero mira, Fernando, esto es bien delicado y hasta ese punto hay que analizarlo bien. Nosotros estamos viajando, en caso tal de que esto se apruebe, del sistema acusatorio de la Corte, que ha torcido la ley 63, única y exclusivamente para perjudicar a Ricardo Martinelli, porque todo lo que se ha aplicado, en vez de ser el indubio pro reo, o sea, la ley más favorable, se ha torcido la ley para aplicarle cosas desfavorables a él. ¿Qué sucede? Si esto pasa a la justicia ordinaria del sistema penal acusatorio, vamos a contaminar al juez. Aquí hay una contaminación del juez, porque esos jueces allá respetan los procedimientos y para ellos existe la imputación, existe la acusación y existe el juicio. Entonces vamos a donde un juez a decirle, venga acá juez, todo esto está mal, pero usted tiene que hacer que esté bien. Entonces estamos partiendo de una premisa jurídica que estamos dañando el sistema. Esto se debió haber retrotraído, y yo te lo dije hace unos días, de que a mí me llamó mucho la atención que el magistrado Harry Díaz dijo, no solamente en esta última audiencia que se habló de este tema, sino que el magistrado Harry Díaz, en una audiencia del mes de junio, se paró y dijo que él estaba totalmente de acuerdo que se decidiera la competencia y que difería de lo que decían los querellantes. Hizo una exposición de ese tema en particular. Algunos querellantes opinaron lo mismo, otros empezaron a decir otras cosas, pero el asunto es el siguiente. Vamos a una esfera judicial donde tenemos jueces puros, el derecho, sistema penal acusatorio puro, porque estos funcionarios del sistema penal acusatorio, los jueces de garantía, que son 35, 31 realmente, ¿cuántos son realmente? Son jueces que están aplicando y fueron preparados para esto como debe ser. Y yo te lo digo porque yo he conversado con litigantes que están bien capacitados en el sistema penal acusatorio, he hablado con fiscales, he hablado con jueces, porque uno conversa, o sea, este sistema permite que uno pueda hablar con todo el mundo. Claro. Entonces, ¿qué resulta ser? La gente nos dice, pero es que nosotros todavía no podemos entender qué es lo que el magistrado Jerónimo ha hecho. En esa audiencia del 25 de junio, Jerónimo dijo, técnicamente, y disculpe que es magistrado Jerónimo, dijo públicamente que sobre él no había absolutamente nadie, o sea, desconocía la autoridad del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y eso yo lo consideré como una arrogancia, una prepotencia realmente por parte del magistrado, porque él es magistrado, juez de garantía, porque el Pleno de la Corte Suprema de Justicia así lo dispuso. Igual pasó con el magistrado Harry Díaz. Él es fiscal de la causa porque el Pleno de la Corte tomó una decisión de nombrarlo en esa posición. Entonces, nadie está por encima de nadie, porque el único que está por encima de todos los hombres es Dios. Y blasfemar o hacer este tipo de conjeturas es blasfemar. O sea, eso no debe ocurrir en un sistema de justicia. Este juicio debió haber sido anulado totalmente y empezar donde se tenían que empezar, porque realmente se forzó una situación que yo coincido con el licenciado Carlos Carrillo, en que se están negociando con la cabeza de Ricardo Martinelli para los nombramientos del magistrado en los nuevos periodos. Porque hay otra, así como ha habido una acusación sin imputación, también está el caso de qué tendría que decir un juez de garantías en un sistema pues legalista y un sistema pues favorente al acusado. Jessica, con el hecho de que el expresidente Martinelli estuvo 1 año detenido en Miami. Declarar nulidad de parte de lo actuado, porque eso sería lo justo, siempre y cuando no estén contaminados, y esperamos que así sea, que cuando se decline competencia se haga lo correcto con el expresidente Ricardo Martinelli. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, seguiremos este caso y las consecuencias de este proyecto de fallo que pondría al expresidente Martinelli pues en la competencia de la justicia ordinaria. Todo eso después del cambio.